El corazón de Boca Juniors late al ritmo de un secreto encriptado, una conversación de alto riesgo y máxima seducción que se desarrolla lejos de la Bombonera, pero que define cada milímetro de su césped. El spoiler de esta historia no es el dinero, es el miedo. Juan Román Riquelme, el presidente que convirtió la audacia en norma, ha convocado una cumbre privada con el entorno de Paulo Dybala, y el objetivo no es negociar una cifra, sino desmantelar los temores de la joya argentina. Dybala no duda por un contrato, duda por la presión, las lesiones y el riesgo de perder su lugar en la selección. Riquelme, el poeta de lo imposible, debe convencerlo de que el sacrificio y el infierno de Boca valen la gloria eterna. Esta operación, denominada internamente como Operación Psicosis, es la verdadera prueba de fuego de la gestión de Riquelme, una movida que utiliza el doloroso capital de la purga rusa, los 20 millones de Zenón y Ceballos, para comprar la ansiada séptima copa. La pregunta que hoy atormenta al 10 y medio ¿es Dybala lo suficientemente fuerte mentalmente para soportar el peso de la camiseta más grande de América, o su miedo a las lesiones y al fracaso continental será más grande que la magia de Riquelme? Quédense con nosotros, porque vamos a ingresar en la mente de Paulo Dybala para entender por qué la reunión con Riquelme es la decisión más difícil de su carrera. Suscríbanse y comenten ya. ¿Cuál es el mayor riesgo que Dybala corre si acepta venir a Boca? La Operación Psicosis es el nombre interno que Boca le ha dado a la negociación con el entorno de Dybala. No se llama Operación Dybala, se llama Operación Psicosis porque el verdadero obstáculo no es el club europeo ni la cláusula de rescisión, que se rumorea es accesible, entre 15 y 20 millones de euros. El verdadero muro es la mente de Paulo Dybala. El talentoso zurdo, con su historial de fragilidad física y su necesidad de mantener el foco en el equipo nacional, ve el regreso a la Argentina no como una gloria, sino como un riesgo calculado de autodestrucción. Parte y el miedo es la moneda de Dybala. El principal argumento que Riquelme debe enfrentar no es el económico, es el factor emocional y físico. Dybala ha vivido los últimos años lidiando con lesiones musculares recurrentes que han puesto en jaque su continuidad y su rendimiento. El miedo a romperse es una sombra que lo persigue en cada sprint. El factor físico argentino. El fútbol argentino es brutal, físico y sin descanso. Los campos de juego no son alfombras europeas, el calendario es implacable y los defensores son cazadores implacables. Dybala sabe que su cuerpo, ya castigado, se expondría a una exigencia triple en Boca. La presión del campeonato local, la ferocidad de la Libertadores y el peso de ser la figura única a la que todos querrán anular con faltas y marcajes. La incertidumbre sobre su rodilla y sus isquiotibiales es la primera barrera que Riquelme debe derribar. La obsesión por la selección. Dybala tiene un rol protagónico, aunque intermitente, en la selección argentina. Su principal motivación es mantenerse en la órbita de Lionel Messi y ser una opción viable para el cuerpo técnico. Su entorno teme que al alejarse del radar europeo y exponerse a la alta presión y el desgaste del fútbol sudamericano, pierda su lugar en el equipo nacional. Riquelme deberá argumentar, con su magia persuasiva, que ganar la Libertadores y ser el héroe indiscutido de Boca lo convertirá en un jugador indispensable para la selección. Es la batalla entre la comodidad y la épica. La lupa de la prensa. Dybala en Europa es una estrella respetada. Dybala en Boca sería un fenómeno mediático sometido a la lupa de 24 horas. Cada pase, cada gambeta, cada lesión será magnificada y politizada. El ambiente tóxico y la presión constante de los medios argentinos son un riesgo psicológico que el entorno de Dybala quiere evitar a toda costa. Riquelme debe prometer un escudo protector y un pacto de silencio con la prensa afín al club, algo casi imposible en el universo Boca. La reunión privada se centrará en desmantelar este escenario de pánico. Riquelme, con su historia de lesiones superadas y su carisma de liderazgo, intentará convencer a Dybala de que su cuerpo aguantará y que la gloria de Boca es el único antídoto contra el miedo. Parte 2. El veneno de la traición y el capital Zenón Ceballos. La oferta económica de Riquelme a Dybala, aunque es la más alta jamás pagada en el fútbol argentino, viene con un veneno sentimental que el presidente debe saber administrar, es el dinero del sacrificio. La justificación de la purga. Riquelme ha utilizado el capital de la ilusión, la venta de Zenón y Ceballos por 20 millones de euros, como la única bala de oro para financiar la operación Dybala. El presidente sabe que si Dybala no llega, la venta de los jóvenes será una traición histórica e imperdonable. Dybala es la justificación moral y deportiva de esa purga. El mensaje es claro. Vendimos a dos futuros promesas para comprar una leyenda en su mejor momento. Este peso de la responsabilidad recaerá sobre Dybala. La oferta financiera imposible. Boca no puede pagar el sueldo europeo de Dybala, 10 millones de euros netos. Riquelme ha estructurado una oferta de ingeniería financiera que combina un sueldo récord en Argentina, cercano a los 5 o 6 millones de dólares anuales netos,
con un contrato de imagen estratosférico financiado por patrocinadores internacionales que ven en Dybala el imán de marketing para toda Latinoamérica. El acuerdo incluye una participación en los derechos de imagen y una promesa de exclusividad en el mercado. La oferta es imbatible en Argentina, pero es suficiente para un jugador que aún tiene ofertas de las segundas ligas europeas, Turquía, Arabia e incluso Italia. La cláusula liberatoria. Riquelme, en la reunión, indagará sobre la verdadera cláusula de rescisión. Si el monto es bajo, entre 15 y 20 millones de euros, la transferencia es factible con el dinero de las ventas a Rusia. El club europeo, aunque no quiere perderlo, podría verse forzado a aceptar la liquidez al contado que Riquelme ofrece, un factor decisivo en el fútbol post-pandemia. El trueque de almas, Zenón Ceballos por Dybala, es el sacrificio definitivo de Riquelme. La presión sobre Dybala no es solo deportiva, es simbólica. Él no solo está reemplazando a un jugador, está reemplazando a la esperanza de la cantera. Parte 3. El contraataque silencioso, la guerra de los rivales. La operación Dybala no se desarrolla en un vacío. Los rivales de Boca, liderados por River Plate y los gigantes brasileños, están al tanto de los movimientos y han iniciado un contraataque silencioso para abortar la llegada de la joya. River Plate, el factor político. El eterno rival sabe que el fichaje de Dybala sería un golpe de efecto monumental que hundiría la moral de su propia hinchada. La estrategia de River, liderada por sus directivos, es utilizar la prensa afín para filtrar rumores negativos sobre la operación, exagerando los riesgos de lesión de Dybala y la inviabilidad financiera del fichaje. El objetivo es introducir la duda en la cabeza del jugador y de su entorno. Políticamente, River no puede permitir que Riquelme gane esta batalla mediática. La tentación de Arabia/Turquía. La amenaza real viene de los clubes de ligas menores con un poder adquisitivo brutal. Se rumorea que un club saudí ha puesto sobre la mesa una oferta económica superior a la de Boca, libre de impuestos y sin la presión mediática argentina. Riquelme debe enfrentar la competencia de la comodidad, donde Dybala podría asegurarse un contrato millonario y una vida tranquila, sin el estrés de la Libertadores. La estrategia de Riquelme es simple. La historia no se compra con petrodólares. Él apela al nacionalismo y a la épica que solo Boca puede ofrecer. El club europeo, la última resistencia. El club de Dybala intentará, hasta el último minuto, ofrecer una renovación o venderlo a un club de la misma liga para no perder su valor. La rapidez y liquidez de Riquelme es el único factor que puede romper esta resistencia. Riquelme debe actuar con la velocidad de un rayo para asegurar el acuerdo con el jugador y su club antes de que la tentación europea lo seduzca. La guerra por Dybala es la guerra por el poder en el fútbol sudamericano. Si Boca gana, Riquelme habrá demostrado que su magia de exjugador es un activo más valioso que el dinero. Si pierde, el ridículo será total y sus rivales se ensañarán con la humillación del ídolo. Parte 4. La profecía de la capitanía y el número 10. La reunión privada se centrará en el futuro táctico de Dybala en Boca. Riquelme, como un maestro del ajedrez, presentará el escenario perfecto para que la joya brille sin la sombra de nadie. El rol de 10 y medio, Dybala no jugará de enganche clásico, posición desgastante, sino de 10 y medio, con libertad para moverse entre líneas y asociarse con Cavani. El equipo se estructuraría en un 4-3-1-2 con Dybala como el cerebro indiscutido en el centro. Su función principal será el pase de gol, la pausa y el remate de media distancia. Este rol le permite dosificar energías y minimizar el contacto físico en el mediocampo. La sociedad Cavani-Dybala, el infarto al rival. Esta dupla es el mayor argumento deportivo de Riquelme. Cavani, con su potencia y su instinto de cazador, y Dybala, con su visión y su precisión quirúrgica, formarían una sociedad letal capaz de destruir cualquier defensa continental. Cavani necesita un socio creativo que lo asista y lo libere de la obligación de bajar a buscar la pelota. Dybala es ese socio. Capitanía y leyenda. Riquelme ofrecerá a Dybala la capitanía del equipo, un símbolo de liderazgo que va más allá de la cancha. La cinta de capitán y la camiseta 10, o la 11, si la 10 está ocupada, pero con el peso simbólico del 10, serían el pacto de gloria que Riquelme le ofrece. Ser el capitán de Boca y ganar la Libertadores en ese rol es una proyección a leyenda que ningún club europeo puede ofrecerle en este momento. Es la tentación de la inmortalidad. Sin embargo, el riesgo táctico existe. Si Dybala se lesiona, el plan de Riquelme se cae a pedazos. El equipo no tiene un reemplazo natural para el rol de Dybala, y la presión sobre Cavani sería inmensa. La dependencia de Dybala sería total, algo que puede ser un arma de doble filo en las fases eliminatorias. Riquelme asume este riesgo, convencido de que la calidad de Dybala es un seguro contra el fracaso. Parte V. La profecía de Tevez y la sombra de De Rossi. El regreso de un ídolo al fútbol argentino siempre viene cargado de la sombra del fracaso.
Dybala debe analizar fríamente los precedentes históricos antes de tomar una decisión. El espejo de Carlos Tevez. Tevez regresó a Boca en un momento de plena vigencia y tuvo picos de gloria, campeonatos ganados, pero su segundo ciclo fue caótico, marcado por la presión mediática, los cambios de entrenador y los conflictos internos. Dybala teme que su regreso a Boca se convierta en una montaña rusa emocional que afecte su rendimiento. Riquelme debe prometerle una estabilidad institucional que Tevez nunca tuvo. El fantasma de Daniele De Rossi. El caso de De Rossi es la advertencia más clara. El italiano llegó a Boca como una estrella mundial, pero su corta estadía estuvo marcada por las lesiones, la falta de adaptación al fútbol argentino y el fracaso deportivo. De Rossi no pudo manejar la presión y la intensidad del fútbol local. Dybala es un jugador más joven y con mejor estado físico que De Rossi, pero el factor psicológico del fracaso italiano es una alarma constante. Riquelme, en la reunión, tiene un último as bajo la manga: la promesa de una gestión única. Le prometerá a Dybala que será el único intocable, que tendrá libertad absoluta en la cancha y que se respetarán sus tiempos de recuperación y su prioridad por la selección. Es el pacto de los 10, la promesa de que el presidente lo protegerá de la prensa, los rivales y los conflictos internos. La operación Dybala es el destino de Riquelme. Si logra convencer a la joya de que el miedo es el camino a la épica, el presidente habrá asegurado su legado como gestor y habrá puesto a Boca como el máximo candidato a la séptima. Si Dybala se rinde al miedo y acepta la comodidad de Europa, Riquelme habrá sacrificado el futuro del club por una quimera imposible. La reunión privada es el juicio final que define el futuro de Boca. La decisión está en manos de Dybala, y Riquelme solo puede ofrecerle la magia de una vida inmortal en la Bombonera. El telón de la intriga se cierra con una pregunta que define el alma de un futbolista de élite y el futuro de un club legendario. Dybala le dirá a Riquelme que el miedo a las lesiones y la estabilidad de Europa valen más que el peso de la historia y la gloria eterna de ganar la Copa Libertadores con la camiseta de Boca. O la promesa de ser el líder de la selección argentina será el argumento final que venza la psicosis y lo traiga de vuelta a la Argentina para la épica. El silencio es el ruido más ensordecedor en el universo Boca Juniors. La cumbre secreta entre Juan Román Riquelme y el entorno de Paulo Dybala ha terminado, pero el veredicto de la joya sigue suspendido en el aire, una guillotina de ilusión sobre la cabeza del presidente. El spoiler es que Riquelme no ha conseguido el sí, pero tampoco el no. El presidente, en un acto de desesperación táctica, ha desmantelado todos los miedos financieros de Dybala y ha dejado sobre la mesa una promesa de poder absoluto que jamás se le ofreció a un jugador en el fútbol argentino. Riquelme le ha ofrecido a Dybala la gestión total de su salud, la propiedad del cuerpo médico del club y la garantía innegociable de que ningún directivo o entrenador se interpondrá entre su rendimiento y la camiseta de la selección. El sacrificio final de Riquelme no es dinero, es control institucional. Esta parte 2 de la operación Psicosis se centra en el ultimátum emocional que Dybala y su entorno le han impuesto al presidente. Solo regresará si Boca se convierte en un club satélite al servicio de su carrera. La pregunta que martillea en las entrañas de la Bombonera es: ¿está Riquelme dispuesto a ceder el control médico y deportivo del club para fichar a Dybala, y este sacrificio de poder valdrá la séptima copa? La guerra de nervios ha comenzado. Comenten ahora. ¿Es justo que Dybala exija tanto poder sobre el club a cambio de su magia? La cumbre de los miedos se desarrolló en la absoluta oscuridad, en una suite de un hotel fuera de la ciudad, un escenario neutral donde la presión ambiental de Buenos Aires no pudiera interferir. Riquelme, flanqueado únicamente por su secretario técnico de máxima confianza, se encontró frente a un muro de pragmatismo encarnado por los representantes y el círculo familiar de Dybala. La atmósfera no era de negociación de cifras, sino de evaluación de riesgos. Parte B. El muro de la fragilidad y la oferta de la inmortalidad. El encuentro se inició con la proyección épica de Riquelme. El presidente, el último gran romántico, le ofreció a Dybala una vida de leyenda. La promesa de la épica. Riquelme no habló de goles, sino de inmortalidad. Le recordó a Dybala que, a pesar de su brillante carrera en Europa, le falta el capítulo final para ser un héroe total en la Argentina. Le preguntó sin rodeos: Paulo, ¿quieres que te recuerden como un gran jugador en Europa, o como el capitán que le dio la séptima Boca? La gloria aquí es para siempre. Riquelme utilizó el factor Lionel Messi, argumentando que al igual que la Copa América catapultó la figura de Messi a la dimensión divina, la Libertadores con Boca haría lo propio con Dybala, volviéndolo intocable en el Olimpo del fútbol argentino. El contraargumento del cuerpo. El entorno de Dybala respondió con el muro de la realidad. Su agente fue implacable. Juan Román: Paulo es un jugador de cristal. La intensidad, la mala fe y el estado de los campos en Argentina lo rompen. En Europa, tenemos un control de salud total. Aquí, tememos que termine su carrera en 2 años. El riesgo físico es inasumible. La fragilidad de Dybala se convirtió en el eje central de la negociación.
No era un tema de dinero, sino de longevidad profesional. La exigencia del control total. Fue en ese momento que la mesa se quebró y el verdadero ultimátum salió a la luz. El entorno de Dybala exigió que, para mitigar el riesgo de lesión, Dybala debía tener el control total sobre su preparación física, su calendario de partidos y el manejo de su salud. Esto incluía, a. atraer su propio equipo de kinesiólogos y preparadores físicos europeos que serían pagados íntegramente por el club, b. tener la potestad de autoexcluirse de partidos del torneo local para asegurar su presencia en la Libertadores y la selección, y c. la no injerencia del cuerpo médico actual de Boca en sus tratamientos, excepto para emergencias. La exigencia era clara: Dybala no sería un jugador más, sería una excepción médica y deportiva total. Riquelme, en un momento de silencio absoluto, entendió que el precio de la joya no era solo económico, era la cesión de poder sobre una de las áreas más sensibles de un club de fútbol. Parte 7. El pacto de la salud, el sacrificio de la autoridad. La aceptación de las condiciones de Dybala por parte de Riquelme es el sacrificio más grande de su gestión y el verdadero giro narrativo de la operación Psicosis. El presidente ha accedido a hipotecar el control institucional para asegurar el talento. La cesión del poder médico. Riquelme prometió a Dybala que el club pagaría un equipo médico de élite europeo y que este equipo operaría con autonomía total dentro de las instalaciones de Boca Juniors. Esto implica que el cuerpo médico actual del club, que ha sido blanco de críticas, quedaría subordinado al equipo de Dybala. Es un voto de desconfianza en la estructura interna de Boca, pero un seguro de vida para Dybala. Riquelme se juega su autoridad con este pacto. El cheque en blanco deportivo. El presidente también accedió a darle a Dybala un cheque en blanco deportivo. El jugador tendrá la potestad de manejar su calendario de forma estricta. Esto significa que, si Dybala siente fatiga o riesgo de lesión, ningún entrenador, ni el actual, ni los futuros, tendrá la autoridad para obligarlo a jugar el torneo local. Dybala sería un jugador exclusivo de Copa Libertadores y selección. Este acuerdo, si se concreta, crearía un precedente peligroso en el vestuario de Boca, donde la disciplina y la rotación son la norma. Riquelme se arriesga a la fractura interna a cambio de la magia en los momentos clave. La promesa del escudo. Riquelme se comprometió personalmente a ser el escudo protector de Dybala frente a la prensa y los rivales. El presidente prometió que cualquier crítica a sus ausencias sería respondida y defendida directamente por él en las conferencias. La figura de Riquelme se convertiría en el pararrayos absoluto de Dybala, permitiéndole al jugador enfocarse únicamente en su rendimiento. El presidente, en esencia, se convierte en el manager personal y protector de la joya. La aceptación de estas condiciones demuestra la desesperación controlada de Riquelme.